Hola, buenas noches, tardes o días. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre el iceberg de los asesinos seriales. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, nació el día 25 de enero de 1957. Según su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual en 1970, a los 13 años de edad, por una persona muy cercana a su familia. Este hombre habría abusado y asesinado a 140 menores de edad desde 1992, en 11 departamentos de Colombia. Sin embargo, a este hombre de 66 años de edad se le atribuyen crímenes de por lo menos 200 niños en el país. Actualmente sigue en la cárcel, pero lo más probable es que salga este año. Conocido como The Green River Killer, es un asesino en serie estadounidense al cual se le encontró culpable de asesinar a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 79. El 30 de noviembre de 2001, cuando se disponía a abandonar la ciudad de Renton, Washington, fue arrestado por la policía y acusado del asesinato de 4 mujeres, cuyas muertes en cuestión se atribuían al asesino del Green River. 4 asesinatos fueron confirmados en su contra gracias a muestras de ADN y otras muertes gracias a la pintura que él usaba en su trabajo. También conocido por el apodo de The Night Stalker. Fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985, siendo capturado el 31 de agosto de 1985. Ramírez fue un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez. También conocido como el estrangulador de Tacuba. Fue un homicida múltiple y necrófilo mexicano que se volvió una celebridad mediática en su país, debido a su presunta rehabilitación social. El 15 de agosto de 1942, recibió en su casa a una adolescente prostituta de 16 años llamada María de Los Ángeles González. Después de tener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón, la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín en una fosa de 1 metro de profundidad. En los días siguientes asesinó a 2 prostitutas menores más. Inicialmente, se identificó a la segunda como Raquel González León, de 14 años. En total cometió 4 asesinatos. Fue una asesina en serie estadounidense condenada a cadena perpetua. En la década de 1980, Puente instaló una casa de huéspedes en Sacramento, California, y cobró los cheques del seguro social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los que se quejaron fueron asesinados y enterrados en su patio. La prensa bautizó a su casa como la Casa de la Muerte. Los motivos de Gray para matar a los inquilinos eran financieros. Según estimaciones de la policía, sus ingresos eran de un total de más de $5,000 al mes. Los asesinatos parecen haber comenzado poco después de que Gray alquiló el hogar de 1426 F Street. En abril de 1982, una señora de 61 años de edad, amiga y socia de negocios, Ruth Monroe, fue a vivir con Gray en su apartamento de arriba, pero pronto murió de una sobredosis de codeína y Tylenol. Gray le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron en que el incidente fue un suicidio. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California.
En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. En 2021, la policía estableció a Gary Francis Poste como posible sospechoso, quien falleció en 2018. Speck se hizo famoso por haber secuestrado, torturado, violado y apuñalado a muerte a 8 estudiantes de enfermería del South Chicago Community Hospital en Chicago el 14 de julio de 1966. Una novena víctima, encontrada en la casa donde tuvo lugar la masacre, pudo esconderse y así facilitar posteriormente a los investigadores una descripción detallada del perpetrador del crimen y de sus actos. Speck fue condenado a la pena de muerte, pero su sentencia fue revisada por la Corte Suprema de los Estados Unidos poco antes de la ejecución en 1972 y finalmente murió en prisión en 1991. Conocida como la Mataviejitas, es una ex luchadora profesional y asesina en serie mexicana condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas, crímenes realizados en el área metropolitana de Ciudad de México desde los años 90 hasta principios de 2006. El 25 de enero de 2006 fue arrestada huyendo del hogar de la última de sus víctimas, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana. Pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos, de entre los 40 que se le sospechaban, con que los fiscales la implicaban a través de huellas digitales. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y, al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Es un asesino en serie estadounidense que confesó el asesinato de hasta 29 pacientes. Los primeros asesinatos que Cullen posteriormente confesaría tuvieron lugar en el hospital de San Bernabé. El 11 de junio de 1988, administró a un paciente una sobredosis letal de un medicamento intravenoso. Finalmente confesaría haber matado a varios otros pacientes de dicho centro hospitalario, incluido uno con SIDA, que murió poco después de recibir una sobredosis de insulina. Cullen se fue de San Bernabé en enero de 1992, después de que las autoridades del hospital iniciaran una investigación para descubrir la autoría de algunas bolsas de administración intravenosa que habían sido contaminadas. La investigación determinó que Cullen parecía ser el responsable de la muerte de docenas de pacientes que fallecieron en circunstancias anormales en dicho hospital. Conocido como el hijo de Sam. O el asesino del calibre 44. Cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver causándoles la muerte a 6 de ellas. Poco después de su arresto en agosto de 1977, Berkowitz confesó haber asesinado a 6 personas y haber herido a otras 7 en 8 tiroteos en Nueva York entre 1976 y 1977, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Además, declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos.
Conocido como Pedrinho Matador, fue un asesino serial brasileño que en su historial criminal entre 1967 y 2003, asesinó a 71 personas, incluyendo a 43 reos cuando ya estaba en prisión, entre ellos a su padre. Él mismo aseguró haber matado a más de 100 personas. Pedrinho Matador perseguía y mataba a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. Fue condenado en 1973 a 128 años de prisión. Mientras era trasladado, y a pesar de estar esposado, asesinó al preso que iba con él en la parte trasera del vehículo policial, alegando que lo hizo porque era un violador. Bel Sorenson Gunes nació en 1859, en un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega, y fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer. Bel Gunes presumiblemente mató a sus 5 hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez a 2 hijas de su segundo esposo y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. A pesar de este comportamiento, igualmente puso un anuncio en un periódico para tratar de encontrar nuevo marido. Y como consecuencia de este anuncio, entrevistó a varios pretendientes, alrededor de una decena, venidos a verla con todas sus respectivas economías, pero a continuación ellos nunca más fueron vistos por nadie. Fue un criminal estadounidense de Boston, Massachusetts, quien confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debates sobre los delitos de dessaldo. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras 2 fueron apuñaladas hasta la muerte, una de ellas también fue golpeada. Sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas, se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. Jack el Destripador, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel, East End, en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de una misma persona, 5 de ellos sí tenían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Es un violador y asesino en serie convicto estadounidense que terminó con la vida de al menos a 18 mujeres y jovencitas en los estados de Nueva York y Nueva Jersey entre los años 1967 y 1980. Recibió los apodos de El Destripador de Nueva York, El Asesino del Torso y El Asesino de Times Square, ya que sus crímenes solían tener como víctimas a prostitutas, algunas de ellas siendo mutiladas. Aunque Cottingham admitió oficialmente 18 asesinatos y afirmó haber matado hasta 100 mujeres, se sabe que asesinó a 17 chicas entre 1967 y 1980 e intentó matar a otras 4. Cottingham buscaba principalmente trabajadoras sexuales que fueran rubias, menudas y cuya edad oscilara entre su adolescencia tardía hasta mediados de los 20 años. Se acercaba a ellas en los bares, las drogaba con la droga de violación tuinal, las llevaba a un lugar remoto, generalmente un motel, donde las ataba, amordazaba, torturaba y apuñalaba antes de matarlas estrangulándolas con una ligadura.
Fue un médico británico, acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia. En el año 2000, Shipman fue condenado a 1000 años de prisión con cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Shipman, o como lo apodaron posteriormente, el Doctor Muerte, ya que se estimaba que Shipman podría haber llegado a matar a más de 215 pacientes y ser autor de más de 1500 homicidios, de los cuales el 80% de ellos tenían como víctimas a mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado de entre los 15 casos corroborados, era Peter Lewis, de 41 años de edad. También conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino que más asesinatos ha cometido. Fue un asesino en serie y caníbal soviético. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov, y cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, la Ucrania soviética y el Uzbekistán soviético. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos, y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992. Posteriormente, fue ejecutado en febrero de 1994. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato documentado. Abordó en la calle a Yelena Zakodnova, una niña de 9 años de edad, y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, apuñaló a la niña 3 veces en el abdomen, momento en el que eyaculó. En una entrevista concedida tras su arresto en 1990, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Zakodnova, la menor dijo algo con voz ronca, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla en el río Grusetka. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano 2 días más tarde. Es un asesino en serie estadounidense al que también se le conoce como el asesino de las colegialas. En abril de 1973, Kemper golpeó repetida y violentamente a su madre hasta matarla con un martillo de zapatero mientras ésta dormía. La decapitó, violó su cabeza, la cual usó como diana, y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo que eso parecía apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo en estado de putrefacción. También invitó a casa a una de las mejores amigas de su madre, ajena a lo que había ocurrido, y la estranguló. Conocido también como Pogo, el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a más de 30 hombres jóvenes, en su mayoría menores, entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 29 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano.
Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Fue un asesino estadounidense del área de Baltimore, Maryland, que dijo que era un asesino en serie y había matado hasta 13 personas. Sin embargo, solo se encontraron pruebas suficientes para condenarlo por 2 asesinatos. Sus víctimas estaban muy involucradas con el alcohol y las drogas duras adictivas, al igual que el propio Metheny, y los asesinatos también involucraron brutales agresiones sexuales. Metheny asesinó a Katyan Magaziner en 1994, una mujer de 39 años que había sido condenada por prostitución, y enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. El cuerpo permaneció allí durante más de 2 años. Más tarde dijo que la había estrangulado y que desenterró su esqueleto 6 meses después, metió su cabeza en una caja y la tiró a la basura. Fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió en 7 estados, entre 1974 y 1978. Se desconoce el número real de víctimas. El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega, de la Universidad de Florida, estaba semivacío cuando Nita Neary volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su habitación. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del agresor. Fue un asesino en serie estadounidense condenado en 2012 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989, y en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas, en 1994. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, confirmó su participación en al menos 60 de los 93 asesinatos que confesó, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos, actuando en 19 estados durante un cuarto de siglo, concluyendo alrededor del 2005. En octubre de 1984, fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, quien sobrevivió la experiencia. Un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en la misma localidad del intento de asesinato de Barros. Little estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes. Al ser liberado en febrero de 1987, se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, y si es así le pueden dar un buen like y suscribirse. Sin más nada que decir, chao.